Buenos días, mis queridos estudiantes del tercer grado. El día de hoy vamos a trabajar en el área de comunicación integral, los textos literarios y no literarios. Y chicos, todos en estos momentos escriban su asistencia, por favor, todos con sus nombres y apellidos completos. Todos hijos escriban su nombre y apellidos completos para su respectiva asistencia. El día de hoy vamos a conocer un tema muy importante, muy interesante, chicos, como son los textos literarios y no literarios. Vamos a conocer cuál es la diferencia entre los textos literarios y no literarios. Vamos a conocer hoy día, así que vamos a estar muy atentos para poder iniciar nuestra clase. Bien, chicos. Bien. Los invito a abrir la página 22 de tu texto escolar. Leeremos el texto en aquella página de manera conjunta y luego responderemos a las preguntas de manera oral. Y chicos, entonces nos ubicamos todos en la página 22 de su libro Texto de Comunicación Integral. Dime, Sebastián. Ese chat está deshabilitado, por eso nadie escribe su asistencia. Ya, mi amor, ahorita lo voy a habilitar, no te preocupes, Porque ¿ya? no pueden escribir nada. Ya, un ratito. Ya, continuamos entonces con nuestra clase. Vamos a ubicarnos en la página 22 y vamos a leer este texto titulado El paseo de Doña Rana. Ya, el paseo de Doña Rana. Bien, voy a invitar entonces a uno de sus compañeros para poder dar lectura y todos tienen que seguir la lectura, por favor, todos tienen su libro ahí en casita, tienen que ir con el alumno que está leyendo. A ver, Alexis Bautista Gómez. ¿Tu audio, Alexis? ¿Y Miss? Chicos, ya está habilitado el chat, pueden escribir su nombre y apellido. Alexis, ¿puedes leer? Ya, Miss. Un Fuerte. domingo muy soleado salió de paseo Doña Rana. De un momento a otro se puso a llover muy fuerte. Entonces, Doña Rana, con mucha calma, sacó su hermosa paraguas, pero no era cualquier paraguas. Era un lindo honguito era un lindo honguito que en el bosque se encontró. Las ranas viven cerca de ríos y lagos. Se alimentan de pequeños invertebrados como moscas, gusanos, etc. Algunas especies son venenosas. Muy bien, gracias. Ahora invito a nuestra compañera Vania Rivadeneira. Tu audio, Vania Rivadeneira. ¿Mi? Lee, mi amor. El paseo de Doña Rana. Un domingo muy soleado salió de paseo
Doña Rana de un momento a otro se puso a... Entonces Doña Rana con mucha calma sacó su hermoso paraguas, pero no era cualquier paraguas, era un lindo honguito que en el bosque se encontró. La rana vivía cerca de ríos y lagos, se alimenta de pequeños invertebrados como moscas, gusanos, etc. Algunas especies son venenosas. Listo, Miss. Muy bien, gracias. Entonces, chicos, sus compañeros han leído la lectura titulada El paseo de Doña Rana. A ver, chicos. Dice, un domingo muy soleado, salió de paseo Doña Rana. De un momento a otro se puso a llover muy fuerte. Entonces, Doña Rana, con mucha calma, sacó su hermoso paraguas. Pero no era cualquier paraguas, era un lindo honguito que en el bosque se encontró. Las ranas viven cerca de ríos y lagos. Se alimentan de pequeños invertebrados como moscas, gusanos, etc. Algunas especies son venenosas. A ver, chicos, si nosotros observamos y analizamos el texto, El paseo de Doña Rana, ¿qué tipo de texto será? ¿Será un texto cualquiera? ¿Será un cuento? ¿Será una fábula? ¿Será una leyenda? ¿Será una noticia? A ver, ¿qué dicen ustedes, chicos? Vamos a ver. ¿Qué dice Sebastián? ¿Qué había preguntado? Estaba leyendo el cuento. ¿Qué tipo de texto es? Un cuento. Correcto, es un cuento, chicos. Muy bien, es un cuento. Ahora mi pregunta es la siguiente. ¿A qué se refiere el texto? A ver, ¿a qué se está refiriendo este texto? Dime, Helio Aspur. Un ratito, Helio, para desactivarte. Ya, ahora sí, Helio. ¿A qué se refiere el texto? ¿De quién nos está hablando? Helio, tu audio, mi amor, ya está encendido. Fuerte, no te escucho. Está fallando su audio. Tienes que arreglarlo, Helio. Ahora, Helio. Sí, ya, ahora sí me escuchan. Sí, ahora sí. Ya. Mi pregunta es, ¿a qué se refiere el texto? ¿A qué se está refiriendo? Está hablando de la rana. Está hablando de la rana, ¿verdad? Muy bien. Está hablando de la rana que salió de paseo, ¿verdad? Entonces, cuando está hablando este cuento, ¿no? Este texto de Doña Rana, ¿cuál será su propósito? ¿Cuál será el propósito del autor en este texto? Vamos con Cielo.
A ver, Cielo, ¿cuál será el propósito del autor, Cielo? El autor, el propósito de él es que nosotros sabramos cómo viven las ranas adultas. Muy bien. A ver, si ustedes podrán observar, aparte de que el autor también nos está entreteniendo, ¿verdad? Nos entretiene porque es un cuento, ¿no? Que nos está hablando, que salió de paseo, ¿verdad? Entonces, consiguió un paraguas, pero no cualquier paraguas, sino un lindo honguito. Aparte de entretenernos, nos está también informando, ¿cierto? Nos está informando, como dijo su compañera, dónde viven, de qué se alimentan, ¿cierto? Y algunas especies son venenosas. En la última parte nos está informando también, ¿verdad? Entonces, muy bien, Cielo, gracias. Entonces, chicos, el día de hoy nuestro tema es los textos literarios y no literarios. Veamos, chicos, cuál es la diferencia entre los textos literarios y no literarios. Prestemos mucha atención, por favor. A ver, chicos, los textos literarios son productos de la imaginación de un autor. Ustedes han observado el primer texto, que me dicen que es un cuento. Ustedes observan ahí que el autor, ¿cierto? Está imaginando, ¿verdad? Porque nos está hablando de una rana, ¿no? Y que puso de sombrero un libro. Muy bien. Entonces, por eso nos dice que los textos literarios son productos de la imaginación de un autor. O sea, todo es imaginario, todo es ficticio, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia en los textos no literarios? El autor o la persona quien lo escribe refleja la realidad de la vida en que vivimos. Por ejemplo, ¿qué texto refleja la realidad de la vida en que vivimos, chicos? Una noticia, estamos informados, ¿verdad? ¿Quién no lee noticias? ¿Quién no ve noticias en casa? Todos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que los literarios son productos de la imaginación de un autor. Hace que nosotros nos entretengamos, hace que al momento que vamos leyendo los textos nos imaginemos. Pero en cambio los textos literarios no. ¿Qué nos dice? Refleja la realidad de la vida que vivimos. Es muy fácil diferenciarlo. ¿Por qué? Porque aquí más que todo nos está informando en los textos no literarios. En los textos literarios, el autor se expresa con emotividad. ¿Qué quiere decir, chicos? Ustedes al observar o a leer cualquier tipo de texto, de textos narrativos como el cuento, como la fábula, como leyenda, ustedes han observado que el autor se expresa con emotividad. O sea, hace que el lector se emocione a leer esos cuentos, a leer esa fábula, a leer esa leyenda, ¿no? En cambio, los textos no literarios no expresan emotividad. No expresan emotividad porque aquí no es imaginario, todo es realidad. Su objetivo es que el lector se emocione. Por supuesto, ustedes al escuchar un cuento, una fábula, una leyenda, ¿qué hacen? Se emocionan, ¿cierto? Porque ven personajes que no son reales, que no son de nuestra realidad, ¿cierto? Donde el perro habla, donde la rana también habla, ¿no? El puercoespín, anteriormente que también leíamos el cuento, también hablaba junto con su amiga la jirafa, ¿no? Entonces, por eso nos dice que su objetivo del lector es que cada persona se emocione, ¿no? Se emocione el lector, la persona que está leyendo, ¿verdad? Y eso sí suele pasar. Aquí no le ha pasado cuando va a leer un cuento. Ay, a mí me gusta escuchar los cuentos, el cuento X. Entonces, te gusta que te cuenten, te gusta que te lean. Y ahorita ustedes que ya están en esta edad, ya les gusta a ustedes mismos leer porque ya saben leer. Pero cuando han estado pequeños han necesitado de mamá o de papá o de un familiar que le lean un cuento para que se duerman, ¿cierto? A la hora de acostarse, muchos niños quieren que les lean ese tipo de cuentos. Entonces, por eso nos dice que el autor se expresa con emotividad y su objetivo es que el lector se emocione. Muy bien. Y en los textos no literarios, su objetivo de los textos no literarios
no va a ser que el lector se emocione, sino su objetivo es informar al lector, informarnos de lo que pasa día a día, ¿cierto? Informarnos, por ejemplo, las noticias que nosotros leemos en el periódico nos dirá que nos podemos imaginar, no, porque son noticias reales. Por ejemplo, ahorita nos mantienen informados día a día sobre esta pandemia que estamos pasando, ¿cierto? Sobre el COVID-19. Entonces, los textos no literarios siempre nos van a informar. Esa es la gran diferencia, ¿no? Por ejemplo, también en los textos no literarios, también podemos, nos puede informar un afiche. No sé si ustedes habrán dado cuenta cuando salen fuera o frente de su casa, encuentran una tienda, encuentran afiches promocionando, por ejemplo, la gaseosa o el producto que sale día a día, ¿cierto? Pero nos están informando, ¿cierto? Que están atrayendo también a las personas para que consuman ese producto. Lo están lanzando, como se dice, ya al público para que la gente consuma y compre más. Utiliza un vocabulario especial para embellecer el texto. Miren, cuando nosotros leemos un texto narrativo, un texto literario, chicos, es diferente el vocabulario. ¿Por qué? Porque el autor trata de embellecer el texto, por lo mismo que son cuentos, textos narrativos, ¿verdad? Un día, de pronto nos dice, ¿no? Finalmente, ¿verdad? Muy bien. En los textos no literarios, su vocabulario es claro, porque todo está basado a la realidad. Entonces, chicos, esa es la gran diferencia entre textos literarios y no literarios. Ahora, chicos, pero ¿cuáles son los textos literarios y cuáles son los textos no literarios? Ahora mismo se los voy a mostrar. ¿Ya? Bien, chicos, vamos a ver algunos ejemplos o tipos de textos. A ver, chicos, como les decía, los textos literarios, ¿ya? Los textos literarios son productos de imaginación del autor, les decía, ¿verdad? Entonces, uno de los textos literarios son las novelas, los cuentos, los diálogos, las fábulas, las rimas, también las leyendas, la poesía. Todos ellos son textos literarios, todos los que narran. Esa es la gran diferencia. ¿Y cuáles son los textos no literarios? Todos aquellos que nos informan. Todos los textos que nos informan son textos no literarios. Por ejemplo, una receta, ¿cierto? Por ejemplo, en casita, cuando ustedes quieren preparar o mamita quiere preparar una receta, algo que no sabe, ¿cierto? ¿Dónde vamos? La mayoría, ¿dónde entra? A lo que es Google, ¿verdad? Para ver la receta, la preparación, los ingredientes, ¿no? Por eso nos están informando cómo voy a realizar esa receta. Por ejemplo, los cómics también nos están informando. Los avisos publicitarios. Cuando me refiero, chicos, a avisos publicitarios, me estoy refiriendo también a lo que son los afiches, lo que yo les decía, ¿no? Los afiches los vamos a encontrar en todos lugares, ¿no? De repente también ustedes habrán podido observar en esta pandemia un afiche sobre el lavado de manos, ¿verdad? Cómo debemos lavarnos las manos correctamente, pero nos están informando, está informando al público cómo debe ser el lavado de manos, ¿no? En noticias que ustedes compran el periódico Papito Mamita o lo ven por televisión, pero las noticias también nos informan, como les decía, nos mantiene informados día a día. Por eso llamamos textos no literarios. Las biografías de diferentes personajes, también son textos literarios, porque a través de las biografías nosotros vamos a conocer su vida de ese autor, ¿cierto? Su vida, dónde nació, qué hizo, en qué combate peleó, o si estuvo en alguna batalla, etcétera, ¿cierto? Nos informan. Una carta formal. A ver, chicos, nosotros también, si observamos una carta,
va a ser un texto no literario, porque a través de lo que nosotros vamos a leer, nos vamos a informar qué nos dice esa persona a quien envía la carta, ¿no? Entonces repetimos, textos literarios, novelas, cuentos, diálogos, fábulas, rimas, leyendas, poesía, etc. Textos no literarios, todo lo que nos informan, la receta, el cómic, los avisos publicitarios, las noticias, las biografías, las cartas, la invitación también, un aviso también es un texto no literario, etcétera. A ver, tengo 3 participantes levantando la mano. ¿Alguna pregunta, Sebastián? Un ratito. Sebastián, ¿te escucho? Me olvidé de bajar la manita. Jesús Fasanando, dime Jesús. Mira los del chat que dicen de escribir. No te escucho, mi amor. ¿Puedes hablar más claro? Dile los del chat que deben de escribir. Ya saben, chicos, ya saben. Ya. No podemos interrumpir la clase, alumnos, por algo que ustedes ya se les dijo desde un inicio. Ya, bien. Si no tienen alguna pregunta con respecto a los tipos de textos, de los textos literarios y de los textos no literarios, dime, Yanis. Tu audio, Yanis. Sí. Te escucho, Miss. hija. Te escucho. Me hice una pregunta, ¿qué libro es? ¿Y qué página es? He dicho el libro texto de comunicación, página 22. Ah, ya. Baja tu manito, Yanis. Muy bien, entonces, ahora sí, chicos, veamos algunos ejemplos para hacerles recordar. No, por ejemplo, a ver, chicos, aquí, Caperucita Roja, ¿qué será? A ver, participantes, ¿qué será Caperucita Roja? A ver, dime, Vania. Vania. Miss, es un cuento. Es un cuento. Muy bien, Vania. Entonces, si nosotros hemos hablado anteriormente de los textos literarios y textos no literarios, ¿a qué tipo de texto pertenece este cuento? Vania. Vania, tu audio. ¿Sí, Miss? A ver, ¿qué tipo de texto pertenece este cuento de Caperucita Roja? ¿A un texto literario o a un texto no literario? Texto literario. Un texto literario, ¿cierto? Cualquier tipo de cuento, chicos, cualquier tipo de cuento pertenece a un texto literario, hijo. Ya, muy bien, Vania. Vamos con la siguiente imagen. A ver, ¿qué será lo que ustedes observan ahorita? A ver, ¿qué observan? ¿Qué será? Madre de los mares, dice. A ver, Dominic, Huertas. ¿Qué será, Dominic? ¿Eso es un cuento? A ver, léelo, ¿será un cuento? Una fábula. A ver, ¿será una fábula? ¿Puede leer la primera estrofa? ¿Puede leerlo? A ver, observemos bien, chicos, observemos. Recuerden que si fuera un cuento, tiene un inicio, tiene un nudo, tiene un desenlace, al igual que una fábula. ¿Nos estará narrando? Miss, es una fábula. A ver, su compañero dice una fábula. Vamos a ver qué nos dice sus demás compañeros. A ver, Cielo, ¿qué nos dice Cielo? Es una poesía.
Es una poesía, chicos. Dice, madre, tú, solo tú, pintas el cielo de nácar, adornas con brillo el aire y al amanecer lo intactas, ¿cierto? Observen, tiene estrofas. Miren cuántas estrofas tiene esta poesía o un poema. 1, 2, 3, 4. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que saber diferenciar, ¿no? Entonces, ¿qué será un poema o una poesía? ¿Será un texto literario o un texto no literario? A ver, dime Jesús Fasanando. ¿Será un texto literario o un texto no literario? Un texto literario. Un texto literario, porque la poesía o el poema, recuerden chicos que los textos literarios utilizan un vocabulario especial. Aparte, hace que el lector se emocione. Observen, ¿ya? Vamos con el siguiente. A ver, las rimas, a lo que les canta a ustedes también, chicos. A los niños les encantan las rimas. ¿Las rimas qué serán? ¿Un texto literario o un texto no literario? Siempre tienen que tener en cuenta que el texto no literario informa. ¿Nos estará informando de las rimas? A ver, chicos. A ver, vamos. Vamos con más compañeros. A ver qué nos dice Mateo Mozombite. Tu audio, Mateo. Ya, ¿Nos estarán informando las rimas, Mateo? sí, ¿Te está informando las rimas? ¿Qué te dice? ¿Qué te está informando? unas rimas. ¿Lee una rima? Una rima, Leo. Sí, la primera. 30 días. Trae septiembre con abril, junio y noviembre de 28. Solo hay uno y los demás 31. Ya, mi pregunta vuelve a decir. ¿Crees tú que las rimas nos estarán informando algo de nuestra realidad? Sí, Sí, ¿estás seguro? sí. A ver, su compañero dice que sí nos está informando. A ver, Fabio Tapuyima. ¿Qué nos dice Fabio Tapuyima con respecto a lo que dice su compañero Mateo? Fabio. Camis. A ver, ¿qué dices tú? ¿Estás de acuerdo con tu compañero Mateo? ¿Nos estará informando las rimas? ¿Nos informa algo de nuestra realidad? ¿De qué cosa? Las rimas. No. No, ¿verdad? Entonces, si no nos informa, no es un texto no literario. Entonces, ¿qué tipo de texto será? ¿Será literario o tú crees que será no literario? No literario. No literario, pero si tú mismo me estás diciendo que no nos está informando, Fabio. Literario. Entonces es literario, recuerda que no nos está informando, ¿no? Entonces, chicos, tenemos que tener bastante cuidado. ¿Ya? Muy bien, gracias. Continuamos entonces. Vamos, observemos las siguientes imágenes. Vamos ahora a observar, chicos, los textos no literarios. Miren, observen, la primera. El primer ejemplo de textos no literarios tenemos el afiche, lo que yo les decía. Por ejemplo, en esta ocasión, ¿no? Este afiche que nos está presentando en estos momentos, ¿no? Se trata sobre una información que nos quieren dar. Ratito.
Ahí está. ¿Verdad? Derecho a la identidad en niños y niñas y adolescentes. Miren, observen. Este afiche nos está informando. Luego, en la siguiente imagen, ¿qué será? Es una noticia, ¿verdad? Una noticia. La noticia, ¿qué nos va a hacer? Va a hacer que nos informe cada día, ¿verdad? Lo que yo les decía. Y la carta también. Esta carta pertenece también a textos no literarios, porque tanto el afiche como la noticia y la carta va a ser que nosotros nos informemos, a diferencia de los textos literarios. Los textos literarios nos van a narrar, nos van a contar. No nos informan los textos literarios, no nos informan de ningún acontecimiento, pero en cambio los literarios sí, los no literarios, perdón, sí nos informan, como el ejemplo del afiche, la carta, la noticia, una invitación. También nos va a informar, porque en esa invitación nosotros nos vamos a informar qué día nos están haciendo esa invitación, cuándo va a ser el día, la hora, el lugar, ¿verdad? También es un texto no literario, ¿no? Al igual que un aviso. Recuerden que también era una receta también, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí hemos hablado sobre los textos literarios y no literarios. Bien, chicos, continuamos nuestra segunda reunión. Nos vemos más tardecito. Volvemos en la segunda reunión, hijos, ¿ya? Hasta luego. Bien, chicos, a ver. Hijos de mi corazón, ingresamos a las 9 de la mañana, ¿ya? Ingresamos a las 9 de la mañana con el segundo link, ¿ya? Para poder culminar, ya vamos a trabajar la parte práctica, la parte de nuestro libro, ¿ya? Así que todos tienen que tener su libro consigo. Dime, Roger. Te escucho, Roger. Te escucho, Roger. ¿Cómo se llama? ¿Va a haber tareas de comunicación? Vamos a trabajar libro de comunicación. Ya, hijos, nos vemos entonces a las 9, todos a las 9, por favor, puntuales, para iniciar a trabajar el libro de comunicación. Ya, chicos, todos a las 9. Chao, nos vemos.